Nosotros somos el equipo número 2. Les vamos a hablar de deportes en el Renacimiento, específicamente del golf y del torneo de caballeros. El equipo está conformado por Julio, Gesualdo, Carla, Antonio, David, Marlene, Eric y Daniel. El Renacimiento. El periodo nombrado como Renacimiento surge en el siglo XIII, pero se configura completamente en Italia, más específicamente en Florencia en el siglo XV, y se consolida en el resto de Europa en el siglo XVI. Características. Este periodo se caracteriza por un proceso económico basado en la moneda, la formación de la burguesía, la aparición de villas o núcleos urbanos y el surgimiento de un humanismo que colocó al hombre en el centro de todas las cosas. Causas. El interés de las universidades italianas por la cultura clásica, las lenguas y las ruinas arqueológicas, así como el hecho de ser Florencia una ciudad republicana y la inmigración de intelectuales bizantinos, fueron entre otras una de las principales causas del surgimiento del Renacimiento. En el periodo del Renacimiento se mantienen las justas, los torneos, el paso de armas, pero con la aparición de la pólvora también aparecieron las armas de fuego. Por lo tanto, las justas, torneos y paso de armas se volvieron más bien representaciones teatrales puestas en escena de la ostentación del poder que conservan los nobles y los caballeros. Juegos. En Florencia se recupera el juego popular que conocemos como calcio histórico, pero el hecho más sobresaliente es que el Renacimiento introdujo dos grandes innovaciones al deporte: la educación física y la medicina. La educación física. Buscaba actualizar al viejo caballero armado y formar a un nuevo caballero que estuviera preparado para la guerra con armas de fuego, pero que también tuviera la capacidad de negociar las guerras en los salones sociales. Los entrenamientos. A los hijos de las clases altas se les entrenaba en equitación, natación, manejo de armas, lanzamiento de pelota. El objetivo era la preparación intelectual, física y moral del caballero. En la medicina deportiva se desarrolló gracias a Jerónimo Mercuriales, un médico seguidor de Galeno, que escribe una obra llamada De Arte Gimnástica. En sus últimos 3 capítulos habla sobre su experiencia de la medicina deportiva. En Inglaterra, el Renacimiento se produce un siglo después que Italia, porque Erasmo de Rotterdam había influido en el pensamiento inglés de que el alma era divina y el cuerpo terrenal. Por lo tanto, el cuerpo era salvaje, enfermizo e innoble. Al cuerpo habrá que conservárselo sano y elevarlo hacia la nobleza. Esta idea caló entre las familias nobles, pero muy poco en la educación general. Filósofos renacentistas que impactaron en el deporte. Thomas Eliot, influenciado por el Erasmo de Rotterdam, reconoce que la danza, los juegos y los ejercicios físicos al aire libre alargaban la vida, ayudaban a la digestión, aumentaba la temperatura del cuerpo, estimulaba el apetito, contribuye al mecanismo y limpian de los conductos temporales. Eliot clasificó ejercicios físicos en ejercicios de fuerza, de agilidad, de velocidad, digestivos, de guerra y de paz. Richard Mulcaster escribió varios libros en los cuales clasificó las actividades físicas según el lugar, si era abierto o cerrado, según la intencionalidad, si era preliminar, médica o atlética, y por los defectos que producen la respiración, los músculos, la articulación y la circulación. Victorio de Faltre introdujo en la enseñanza de la natación, la equitación, la marcha y las carreras en educación de la familia Gonzaga. Otros teólogos y filósofos como Luther, Rabelais, Michael Montaigne y el mismo Thomas Eliot propugnaron por la educación del cuerpo. En Europa se dieron juegos de distracciones con pelota, raqueta, bastones, que posteriormente se deportivarán durante toda la época moderna. En resumen, el Renacimiento aportó su consideración de los juegos y de los ejercicios físicos que contribuyen al proceso educativo. Del mismo modo se hizo innovaciones en la configuración de la medicina deportiva. En el tiempo que duró el Imperio Romano, desarrollaron un juego similar a lo que era el golf, que se conocía como pagánica, en el cual los romanos jugaban con un palo en forma
curvada y una pelota hecha de cuero rellena de plumas. Este puede ser considerado como el primer antecedente de golf en la historia de la humanidad. En el siglo X, por el año de 943, en China practicaban un poco similar llamado guan. Era un deporte de moda en la dinastía Tang, también practicado con un palo y una pelota. Allá por el siglo XIII, en los Países Bajos se jugaba un deporte llamado golf o kolber, aunque este deporte se practicaba mayormente sobre hielo. También hacían al aire libre en el campo. Para jugar usaban lo que eran los palos con un mango rígido y la cara plana para golpear la bola. Es probable que para la práctica sobre hielo influyera en la evolución de lo que hoy conocemos como es el hockey. Y el que se practicaba en el campo, su evolución fuese para lo que pues hoy en día es el golf. En el siglo XV, el golf, ya como lo conocemos hoy, nace en algún lugar en las costas de Escocia. Los escoceses fueron los verdaderos pioneros y la primera referencia literaria del juego es de 1457 en un documento de prohibición por el Parlamento escocés, por el entonces rey James II. Promulga en un acta que queda prohibida la práctica del juego llamado golf, y esto porque interfería en el entrenamiento militar, específicamente en lo que era la arquería. El origen de la palabra golf. El origen de la palabra golf, el golf o golde, que fue traducción, quiere decir palo club, como se le conoce el bastón de golf. En inglés, la palabra fue adaptada a la pronunciación escocesa, que en su dialecto convirtiéndola en golf, golde o golf. En el siglo XVI, ya que ha establecido la palabra golf para definir a este deporte tal y como lo conocemos hoy. Al principio se jugaba 22 hoyos, 11 de ida y 11 de vuelta. Con el tiempo se redujo a los 18 hoyos, 9 de ida y 9 de vuelta. En el siglo XV, el golf medieval alcanzó demasiado auge. Los escoceses lo llevaron a otros países y desarrollaron los primeros campos e instrumentos para jugar el golf, así como los primeros clubes de golf, los estándares y las reglas básicas que en gran parte prevalecen en la actualidad. La primera referencia de golf en San André de 1552, en el año 1600, el golf causó gran furor en la aristocracia de Londres. Lo practicaban damas y caballeros y lo jugaban con traje de gala, ya fue en cualquier lugar, incluso en el mismo corazón de la ciudad, por lo que rompían puertas, ventanas y herían a las autoridades. Tuvieron que invertir para proteger al público. Golf moderno. El golf moderno es un deporte de precisión y es considerado por muchos que es solo para élite. Pero ahora en la actualidad no hay nada más cerrado que esa idea. Cualquier aficionado puede practicarlo, aunque para ello se requiere un aproximado de 14 palos de golf, varios accesorios, vestimenta adecuada y hasta un asiste, esto refiriéndose al CADE. A todo esto hay que sumarle la paciencia, la concentración, además de una buena estrategia para jugarlo. Lo que sí no hay duda es que desde la antigüedad este tipo de deporte comenzó a ser un motivo de superación para el ser humano. Torneo de caballeros. Los torneos medievales fueron competiciones de caballería que se celebraban entre dos bandas de caballeros para conseguir un trofeo. Esto sucedía en la Baja Edad Media y Renacimiento, siglos XII al XVI, y por largo tiempo la primera diversión de la corte y ciudades populosas.
Los espectáculos celebrados eran frecuentemente a causa de coronaciones, casamiento de reyes, nacimientos, bautizos, bodas de princesas, conquistas, paces, alianzas, recibimiento de embajadores y personas de gran valía, y aún otros sucesos de menor importancia, vividos por la nobleza. Con el tiempo se solemnizaron también con ellos las festividades eclesiásticas. Finalmente llegó a celebrarse por puro entrenamiento. Tipos de combate. La melee es la forma de combate más espectacular que podía verse en los torneos. Es el cuerpo a cuerpo entre los participantes, lo que más parecía a las batallas campales que se daban en condiciones de guerra real. Esta forma de combate era el verdadero entrenamiento que los participantes buscaban, además de ser un lugar donde había mayor facilidad para hacer el botín. La justa irá evolucionando poco a poco como una forma particular del torneo. Al principio no era más que una parte menor que se daba antes del melee en el momento de los bachilleres. Jóvenes que no tenían mucha experiencia de participar en torneos, peleaban individualmente, incluso podían darse una vez comenzada ya la batalla campal, al separarse dos caballos para pelear frente a frente. En todo caso, la justa irá ganando importancia a consecuencia del individualismo de los caballeros sabidos de gloria. Batallas a ultranza. Es una lucha individual de dos caballeros o entre grupos que estaban enfrentados en guerra. Su objetivo era la muerte de alguno de los contrincantes. Las tablas redondas nacen por influencia de la literatura cortesana y de las novelas artúricas. Desde mediados del siglo VIII proliferaron asambleas de carácter festivo, en las que sus participantes imitan el comportamiento de los caballeros del rey Arturo, tomando sus nombres y sus escudos de armas, enfrentándose en juegos caprichosos en forma de desafío. Los pasos de armas. En ellos se enfrentan en uno o varios combates singulares sucesivos un caballero que ha jurado defender contra quien se atreva a luchar contra él. En un lugar determinado, ya sea un puente, una colina o un desfilado o paso, lugar de donde proviene su nombre. Los hechos de armas. Pueden utilizar la misma temática, por lo que se le puede incluir en las formas precedentes. Son combates singulares que se organizan entre dos campeones o dos grupos de campeones, a consecuencia de un desafío.